Una mujer embarazada es abandonada por su esposo con una nota cruel y sin una explicación. Jackson, cegado por la ambición, la deja por una heredera rica, sin imaginar el precio de su traición. Pero el destino tenía preparado algo que él jamás podría controlar. Un forastero noble, y una mujer más fuerte de lo que él recordaba. Solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado. Y por qué la verdadera justicia se impuso bajo el cielo abierto. Nadie en el pueblo tranquilo de Morningside, con sus calles polvorientas, sus vecinos siempre atentos y su iglesia en el centro, se imaginaba que Emily Sanders, una de las mujeres más queridas y discretas del lugar, viviría una traición tan silenciosa y devastadora. A sus 32 años, Emily cargaba con una historia de amor, perdida y esperanza, que ahora parecía desmoronarse sin aviso. Había enviudado joven, a los 28, cuando su primer esposo, Thomas, falleció en un accidente laboral. La tragedia la dejó con el corazón desgarrado, pero el tiempo y la presencia amable de Jackson, un forastero que llegó para trabajar como mecánico en un taller local, comenzaron a reconstruir los pedazos rotos de su vida. Emily encontró en él una nueva oportunidad. Cuando descubrieron que estaban esperando un bebé, fue como si el destino les diera una segunda oportunidad de ser felices. Pero el destino puede ser incierto y cruel. Una mañana de abril, el cielo amaneció cubierto de nubes bajas, y el aire tenía ese extraño silencio que precede a los cambios. Emily se levantó como siempre, con dificultad por su embarazo de 7 meses, y notó que Jackson no estaba en la cama. Al principio pensó que había salido a buscar lena o a trabajar temprano, pero no había señales suyas, solo una joya sobre la mesa de la cocina. El papel, arrugado y con tinta corrida, decía simplemente: «No puedo con esto, es tu problema ahora». Esas 7 palabras se convirtieron en un eco que retumbó en cada rincón de su mente. No hubo discusión previa, ni señal de arrepentimiento, solo el vacío. El corazón de Emily no se rompió de golpe. Se agrietó lentamente, como una copa de vidrio bajo el peso del abandono. La noticia no tardó en extenderse. Morningside era pequeño, y los secretos no duraban mucho. En las tiendas, en la parada del autobús, en las reuniones de la iglesia, se empezó a susurrar su nombre, no con compasión, sino con juicio. Algunos murmuraban que debía de haber hecho algo para alejarlo. Otros simplemente bajaban la mirada al cruzarla por la calle. Nadie se atrevía a hablarle de frente. Lo que nadie sabía, o no quería admitir, era que Jackson, semanas antes de irse, había comenzado a frecuentar una joven heredera que había llegado desde la ciudad con aires de superioridad. Hija de un empresario local, ella representaba todo lo que Jackson ambicionaba. Lujos, conexiones, un futuro sin complicaciones. Seducido por la promesa de una vida más fácil, Jackson eligió marcharse. No por valentía, sino por debilidad. No por amor, sino por conveniencia. Emily, sin empleo estable, sin padres a quienes recurrir, y con una vida creciendo dentro de ella, quedó a la deriva. La casa donde vivían era alquilada a nombre de Jackson. Ya había recibido la primera notificación de desalojo. Cada noche, sentada en el sofá cubierto con una manta vieja, hablaba con su hija aún no nacida, prometiéndole que, pase lo que pase, no la abandonaría. Pero en su interior, la duda era una sombra persistente. ¿Cómo criar a un bebé sin apoyo, sin ingresos, sin un techo seguro? Y sin embargo, lo más doloroso no era la falta de dinero, ni la incertidumbre, era el silencio, la forma en que las personas que antes la saludaban con calidez ahora evitaban su mirada. La forma en que el amor que alguna vez creyó sincero se había evaporado sin una palabra de consuelo. Para Jackson ya no era más que un error. Para el pueblo, una vergüenza. Para Emily, era el inicio de una batalla que aún no sabía cómo librar. Las semanas siguientes al abandono se deslizaron lentas, como si el tiempo mismo quisiera poner a prueba la resistencia de Emily. El silencio de su casa era espeso, casi tangible. Las paredes, que una vez escucharon risas, ahora eran testigos de sus suspiros apagados y pasos arrastrados. Emily apenas comía, no por orgullo, sino porque la tristeza le quitaba el apetito, y la poca comida que tenía, la guardaba para después, para por si acaso. A veces hervía agua solo para sentir el calor entre las manos. Las noches eran las más duras. Allí en la penumbra, le hablaba a su bebé con una voz temblorosa pero firme. «Aguanta un poco más, mi amor. Mamá está contigo».
Pero ni ella misma sabía si lograría resistir. Los dolores en la espalda se hacían más frecuentes. La ropa ya no le quedaba bien. Dormía sentada para evitar los calambres. El miedo a que el parto se adelantara sin ayuda era constante, y aún así no pidió auxilio, no porque creyera que lo tenía todo bajo control, sino porque no quería ver más miradas de pena o juicio. Una tarde calurosa de mayo, con el sol cayendo implacable sobre los campos, Emily intentó caminar hasta el arroyo para recoger agua. Se apoyaba en un bastón improvisado, hecha sombra de sí misma. Dio apenas 20 pasos fuera del camino cuando sus piernas ya no respondieron. Su cuerpo, cansado de pelear, cayó al polvo seco como si el mundo le hubiera quitado de golpe el suelo, y fue entonces cuando lo vio. O mejor dicho, cuando él la vio a ella. Desde una colina cercana, un jinete solitario cabalgaba en dirección contraria. Al divisar la figura en el suelo, tiró bruscamente de las riendas. Su caballo pinto relinchó, levantando una nube de tierra, y de inmediato el hombre bajó del lomo con una agilidad sorprendente. Era alto, de complexión fuerte, con la piel marcada por años bajo el sol. Su camisa vaquera estaba gastada, y sus botas levaban el polvo de muchos caminos. Pero en sus ojos, escondidos bajo el ala de su sombrero, había algo que no se veía en el pueblo: decisión y compasión. Se llamaba Noah Miller. No preguntó qué hacía una mujer embarazada sola y desplomada entre los campos. No quiso saber por qué nadie la había ayudado antes. Solo la alzó en brazos con extremo cuidado, como si cargara algo frágil y valioso, y la llevó a su cabana rústica escondida entre las colinas. La cabana era pequeña, construida con madera reciclada, sin lujos, pero acogedora. Tenía una chimenea, un catre limpio y un estante con hierbas secas. Noah era un hombre de pocas palabras. En lugar de interrogar, simplemente le ofreció una taza de té con joyas de menta y una sopa caliente que sabía a hogar. Emily despertó entre sábanas limpias, confundida. Su primera reacción fue de alerta. Pero Noah, sentado en silencio junto al fuego, no la miraba con lástima ni con intenciones. Solo con respeto, y eso más que cualquier palabra, le dio calma. Durante los días siguientes, ella quiso marcharse. Él no lo impidió. Pero cada vez que intentaba ponerse de pie, su cuerpo le recordaba que aún no estaba lista. Noah no insistía. Solo dejaba una bandeja con comida cerca y salía a trabajar la tierra o cuidar a su caballo. Su presencia era constante, pero nunca invasiva. Con el tiempo, Emily comenzó a notar los pequeños gestos, cómo colocaba un balde de agua junto a su cama, cómo reparaba con paciencia la ventana para que no entrara el viento, cómo, sin decirlo, la trataba como alguien que merecía cuidado. Noah también cargaba su propia historia. Un día, mientras talaba madera en el porche, le habló por fin. Le contó de su hermano menor, fallecido en un accidente mientras trabajaban juntos en una granja. Noah siempre creyó que fue su culpa por no haber revisado bien el equipo. Desde entonces no podía quedarse mucho tiempo en un solo lugar, huía de sí mismo. Emily lo escuchó en silencio. No lo interrumpió, porque ella también entendía ese tipo de dolor, esa clase de culpa que no se dice en voz alta, pero que habita en cada mirada al pasado. Así, dos almas rotas compartían las tardes en silencio. A veces ella leía en voz baja un libro viejo de cuentos infantiles. A veces se le enseñaba a reconocer los sonidos de los pájaros. No hablaban mucho, no hacía falta. Lo que compartían era más profundo que las palabras. En medio de la nada, entre colinas olvidadas y caminos de polvo, surgía algo inesperado. Una tregua con la vida, una pausa, un respiro, el parto llegó antes de lo previsto. Con el cielo cubierto de nubes y el viento agitado, Emily sintió los dolores mientras Noah estaba lejos, buscando provisiones. Pero al regresar, él entendió todo sin necesidad de palabras. Se arrodilló a su lado y, recordando lo poco que su abuela le enseñó, la ayudó. Durante horas, entre jadeos, lágrimas y fuerza pura, Emily dio a luz a una niña, fuerte, llena de vida, la llamó Hope, y justo cuando parecía que el día terminaba con un milagro, Jackson apareció. Había perdido todo: dinero, mujer, orgullo. Regresó no por amor, sino por necesidad. Exigió su casa, exigió a su hija. Noah lo enfrentó con la mirada, pero fue Emily quien se levantó, con su bebé en brazos, y dijo firme: ya no tienes poder aquí. Ella no te necesita, yo tampoco. Los vecinos, que habían oído la conmoción, se acercaron, esta vez no para juzgar, sino para apoyar, y frente a todos, Jackson se vio por fin como era.
alguien que eligió irse, y ya no tenía lugar donde volver. Esa noche, en la cabana humilde, Emily no era la misma, era madre, era fuerte. Noah no era un salvador, sino un compañero silencioso, y Hope, en su nombre, traía un nuevo comienzo.